Buenas noches, mi nombre es Joan García, participante de la asignatura de Fundamentos de Neurociencia. Hoy les vengo a hacer una breve explicación sobre lo que es el cerebro, sus funciones, sus características, las partes que lo conforman y ciertas enfermedades o patologías que pueden causar las lesiones al mismo, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que definir lo que conocemos como cerebro. El cerebro es el centro del sistema nervioso. Recordando que el sistema nervioso es una red de tejidos de origen ectodérmicos, podemos notarlo que es una red de origen ectodérmicos que su función primordial es captar y procesar rápidamente las señales, ejerciendo control y coordinación sobre todos los órganos que se encuentran dentro del cuerpo humano. Pero para lograr con la función de poder lograr una adecuada y oportuna interacción del medio ambiente, es decir, que se percibe por medio del sistema nervioso, se percibe toda la información del ambiente, externa al ambiente, y es enviada hacia el cerebro, y el cerebro determina cuál es la acción que se puede o se debe hacer. Recordemos que el cerebro es un órgano muy complejo y que realiza muchas importantes funciones. Este cerebro como tal se encuentra protegido por un hueso. Podemos notar que se encuentra protegido por un hueso, es decir, por la parte del sistema óseo que se conoce como cráneo, que es el que lo protege de cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de golpe. El cráneo es el que se encuentra en la parte superior de todo lo que es el cerebro. El cerebro tiene la misma estructura en general que cualquier cerebro de otro animal, pero el cerebro del ser humano es 3 veces más grande que el de cualquier mamífero. Y el cerebro del ser humano es relativo, como lo podemos observar acá, es relativo al tamaño corporal del individuo. El cerebro ha venido evolucionando desde los primates mamíferos más sencillos como las musarañas hasta los primates homínidos, que se conocen como los homínidos, que dentro de eso estamos nosotros. Se caracteriza por un aumento constante de lo que es la masa de lo que es la encefalización o todo lo que es la parte de la masa encefálica. Y recordemos que tiene un tamaño relativo al tamaño del individuo. Se ha estimado que el cerebro del ser humano tiene de 50 a 100.000 millones de neuronas y que estos transmiten una cantidad aproximada de 1.000 billones de conexiones sinápticas por cada una de las funciones que nosotros desarrollamos en el transcurso de los momentos, ¿no?, de nuestra vida. El cerebro tiene diferentes tipos de funciones. Él realiza una gran cantidad de funciones. De manera general podemos decir que se encarga tanto de regular y mantener nuestro cuerpo con vida, adaptándonos a cada uno de los momentos del entorno o del ambiente en el que nos estamos desenvolviendo, ¿sí? También nosotros podemos reconocer que en el cerebro es donde reside todo lo que es la mente, la conciencia y el conocimiento del individuo. Y controla y regula todas las acciones y todas las reacciones que el cuerpo realiza por medio de su aparato locomotor. Recibe continuamente información sensorial por medio de todo lo que es el sistema nervioso, analiza en el cerebro dicha información y emite los datos hacia lo que es el sistema locomotor para el desarrollo de la función que el mismo debe hacer. El cerebro posee una estructura como tal. Un cerebro de un adulto pesa aproximadamente 1.5 kilogramos en el tamaño de un adulto, ¿sí? Y hablándolo en volumen en centímetros cúbicos, tiene un tamaño alrededor de 1.130 centímetros cúbicos en las mujeres y 1.260 centímetros cúbicos en el hombre. Aunque esta diferencia en tamaño, en volumen, no tiene ningún tipo de relación a la cantidad de materia gris que pueda tener la masa cerebral, a la cantidad de neuronas que pueda poseer o a los procesos de los sistemas cognitivos. A pesar de que el cerebro, acá podemos notar, a pesar de que al cerebro se le dice materia gris o es conocido también como materia gris, hay que reconocer
que la corteza del cerebro es de un color beige, rosado, y ligeramente por dentro tiene un color blanquecino en su interior. Ahora vamos a dar a conocer algunas de las partes de las divisiones corticales que posee el cerebro. Podemos encontrar o podemos hacer mención de cuatro, también lo conocemos como los lóbulos. El primero de ellos se conoce como lóbulo frontal, ¿sí? Lóbulo frontal. El segundo, lóbulo parietal, que es esta parte que tenemos acá. El tercero, lóbulo occipital. Y el cuarto se conoce como el lóbulo temporal. Lo podemos observar desde este ángulo también. Lóbulo frontal. Tenemos toda esta parte que conforma el lóbulo frontal. Todo esto lóbulo frontal. Lóbulo parietal. Toda esta parte. El lóbulo occipital, que es el que se encuentra por encima del cerebelo. El lóbulo occipital. Y el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Cada una de estos lóbulos, cada una de estas partes tiene funciones específicas. Empezamos, podemos hacer mención del primero de ellos, que es el lóbulo frontal. Se dice que el lóbulo frontal es la área de la corteza cerebral de los vertebrados. En los seres humanos está localizado en la parte anterior del cerebro, es decir, se encuentra localizado en todo lo que es la parte anterior, es decir, la parte del frente, por eso también recibe el nombre del lóbulo frontal. Este lóbulo como tal se ha estipulado que es el más moderno, hablando filogenéticamente, puesto que es el que se ha desarrollado más en muchos animales, pero especificando, por así decirlo, en lo que es el reino animal, en realidad ha tenido una mayor evolución en lo que son los animales vertebrados. Allí nosotros podemos encontrar algo que se conoce como el área de Broca. ¿Qué es el área de Broca? El área de Broca es toda la sección del cerebro que se encuentra en este lóbulo, sobre todo en el cerebro, explicando lo que es en el cerebro humano, que se encuentra involucrada en la producción del habla, el procesamiento del lenguaje y la comprensión. Es decir, que la misma se encuentra encargada de todo lo que es el tema de la lingüística y de lo que es el tema de lo que es el habla y lo que es la expresión oral. También en él es el que da las órdenes para lo que es el movimiento de lo que se conocen como los órganos fonoarticulatorios, es decir, aquellos órganos del cuerpo que son los responsables de la producción de lo que es el sistema de la expresión verbal. Acá lo podemos observar, todo lo que son los órganos fonoarticulatorios. Todo esto es responsabilidad de lo que es el lóbulo frontal. El siguiente lóbulo del que vamos a hacer mención es el lóbulo parietal. Él es el que se encuentra en lo que es la parte del hueso parietal. Por eso también recibe el nombre de lóbulo parietal. Esta zona del cerebro es la zona del cerebro que se encarga de recibir las sensaciones, de recibir todo lo que el sistema nervioso percibe en el exterior, él lo recibe a través del tacto, tanto como el calor, el frío y el dolor, y aparte de ello nos ayuda a coordinar lo que es el equilibrio. Cuando se menciona este lóbulo, puede producir algún tipo de anestesia en alguno de los miembros o extremidades del cuerpo. No produce una parálisis en específico, pero sí produce alguna anestesia, ya sea en los brazos o en las piernas. Pero hay que especificar que si se recibe alguna lesión en la parte izquierda del lóbulo, la anestesia, la parálisis o las epilepsias, los procesos epilépticos sensitivos se producen en el lado opuesto del cerebro del lóbulo, al que está recibiendo el golpe. Si se recibe una lesión en la parte izquierda, se produce la parálisis o la anestesia en el lado derecho. Y si se produce una lesión en el lado derecho del lóbulo, produce una parálisis o una anestesia en el lado izquierdo de la extremidad.
La lesión del lado, pero hay que especificar, no se debe especificar, que la lesión en el lado izquierdo, de este lóbulo, aparte de todo, nos puede producir unos trastornos de lenguaje, especificando en dificultades para leer y para desarrollar ciertos tipos de cálculos matemáticos. El siguiente lóbulo del que vamos a hablar es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital se le conoce como la central del sistema visual de la percepción. ¿Sí? Allí es donde se recibe toda la información visual. Particularmente este lóbulo, podemos observarlo acá, por su ubicación en lo que es el cráneo o lo que es el cerebro como tal. Son muy pocas las lesiones que allí pueden ocasionar. Pero cualquier trauma significativo del mismo puede producir cambios en lo que es el sistema visual perceptivo, es decir, que se puede desarrollar defectos en lo que es el campo visual, en lo que es la identificación o la discriminación de los colores y lo que es la discriminación del movimiento. En este lóbulo occipital se encarga específicamente de eso, de lo que es la parte visual perceptiva del ser humano. El último lóbulo del que vamos a hacer relación es el lóbulo temporal. ¿Sí? El lóbulo temporal. Lo podemos ubicar acá, en algunas de estas partes. El lóbulo temporal se encuentra detrás de la sien, y desempeña un papel importante en las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de cara. Es la corteza primaria de la audición del cerebro. El lóbulo temporal se ocupa de varias funciones, incluyendo estas como tal, lo que es el lenguaje, el procesamiento del audio y la memoria auditiva. Todo esto se puede gestionar aquí. La información que se recibe o que procede del sistema auditivo contribuye también a lo que es el reconocimiento del mismo. Alguna lesión que se pueda ocasionar en estos tipos de lóbulos puede producir desequilibrio, puede producir problemas en lo que es el reconocimiento de sonido, y aparte de todo aquello, de este lóbulo también tiene la función de regular ciertas emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. Aparte de estos 4 lóbulos que tienen una función bastante importante, nosotros podemos hacer mención también de lo que conocemos como el encéfalo. El encéfalo forma parte importante de lo que es la conformación del cerebro. Lo podemos dividir en 2 grandes segmentos. ¿Cuáles son estos 2 grandes segmentos? Lo podemos conocer como estos 2 grandes segmentos, como lo que es el tallo del encéfalo, también conocido como tronco cerebral o tallo cerebral, y el cerebelo. Son los 2 grandes segmentos que conforman todo lo que es el encéfalo: el tronco encefálico o tallo cerebral y el tronco encefálico, tallo cerebral y el cerebelo. Pero el tronco encefálico se divide en 3 partes. El primero de ellos se conoce como el mesencéfalo. El segundo, que es esta parte acá, se conoce como puente de Barolio. Y el tercero se conoce como bulbo raquídeo. ¿Sí? Recordemos, mesencéfalo, la protuberancia anular, o también se puede conocer como puente troncoencefálico, ¿sí? Puente troncoencefálico o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, también conocido como la médula oblongada. Una de las funciones primordiales que tiene el encéfalo es que nos sirve de vía de comunicación más rápida, o una vía de comunicación que existe entre la médula espinal y todos los nervios periféricos del cuerpo con el cerebro. Aparte de ello, también es responsable de diversas funciones que son de suma importancia para la permanencia de vida, ¿no?, de todo lo que es el individuo, el ser humano, tales como la respiración, la regulación del ritmo cardíaco y algunos aspectos primarios del sonido. Este encéfalo como tal
esta parte del encéfalo que es conocido como el tronco encefálico, todo como tal, el tronco encefálico, está compuesto por la sustancia gris y la sustancia blanca. También lo podemos identificar en toda esta parte, todo lo que es el encéfalo, toda esta parte, ¿sí? Cerebelo, el tronco encefálico, que es todo esto que se divide en tres, que es el mesencéfalo, el puente tronco encefálico y el bulbo raquídeo, ¿sí? Ya habiendo hablado de lo que es el tronco encefálico, el puente encefálico, otra de las partes que conforman el cerebro como tal es el cerebelo. El cerebelo tiene una función primordial que es de integrar las vías sensitivas y lo que son las vías motoras. Es decir, es la conexión que tiene el cerebro, ¿sí? El cerebro es la conexión que tiene todo el cerebro con el sistema nervioso del cuerpo. ¿Ok? Recordemos que en el cerebro existen una gran cantidad de haces, lo que se conoce como haces nerviosas o haces neuronales. ¿Qué son? Esto es parte del sistema nervioso que ayuda a conectar lo que es el cerebelo con otras estructuras del cuerpo y la médula espinal. El cerebelo lo que hace es que recibe la información del exterior por medio del sistema nervioso central y envía esta información al cerebro, a los diferentes lóbulos del cerebro. Y de allí estos mismos emanan la información o emanan la orden que se debe desarrollar. Es decir, repetimos, ¿sí? Se recibe la información por medio del sistema nervioso y se envía al cerebro gracias a la conexión que hay por medio del cerebelo. El cerebelo es como el ente central. Él recibe, envía hacia el responsable y el responsable se lo vuelve a enviar a él y él lo que hace, el lóbulo responsable le envía la orden al cerebelo y el cerebelo le dice al aparato locomotor, al sistema locomotor del ser humano, qué es lo que debe hacer, si tiene que levantar un brazo, si tiene que correr, si tiene que gritar, si tiene que realizar cualquiera de las funciones, ¿sí? Aparte de esto, el cerebelo es el regulador de lo que se conoce como el temblor fisiológico. Alguna lesión que reciba, por decir, el cerebelo, no suele causar ningún tipo de parálisis como tal dentro de lo que es el sistema, el aparato locomotor, el sistema locomotor, pero sí ocasiona desórdenes relacionados con la ejecución de movimientos precisos tales como el equilibrio, la postura y lo que es el movimiento del aparato locomotor. Hablando de alguna de las importancias de las funciones que tiene el cerebro, discriminándolo o dividiéndolo en los cuatro lóbulos y en lo que es el encéfalo. Recibe, en el encéfalo podemos encontrar lo que es el tallo encefálico y el cerebelo, ¿sí? También podemos hacer una breve explicación de lo que se conoce como la lateralidad de la función cerebral. ¿Qué es la lateralidad de la función cerebral? El cerebro como tal, recordemos que lo podemos dividirlo en dos grandes hemisferios, ¿sí? O en dos grandes partes, lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno de estos hemisferios interactúan principalmente con la mitad del cuerpo, pero por razones que aún no están totalmente claras, las conexiones se cruzan. Es decir, que la información que es emanada por el lado izquierdo del cerebro hace que se active el lado derecho del cuerpo, y la información emanada por el lado derecho del cerebro hace que se active el lado izquierdo del cuerpo. Las conexiones motoras desde el cerebro hasta la médula espinal se encuentran allí. Se conocen como lateralidades de función cerebral. Y las conexiones sensoriales. Desde la médula espinal hasta el cerebro, ambas conexiones se cruzan a nivel del cerebelo y a nivel del cerebelo y sobre todo en lo que es el tronco encefálico. Las conexiones se cruzan. Podemos darle culminación a esta breve explicación de lo que es el cerebro, sus funciones y las características del mismo, hablando de ciertas enfermedades cerebrales. Recordemos que la muerte se define
como la ausencia de actividad cerebral, la cual es determinada o es medida por medio de un EEG, se conoce como una electroencefalografía o un electroencefalograma. Las lesiones del cerebro tienden a afectar a grandes áreas del mismo como tal, causando importante daño en déficits como de la inteligencia, memoria, personalidad y el movimiento. Algunos traumatismos, por decirlo, algunos golpes o accidentes que se ocasionan por accidentes en vehículos o accidentes industriales como tal, son las causas principales de esta muerte cerebral, sobre todo en lo que es la juventud, la edad joven y la edad media del ser humano como tal. En la mayoría de los casos no es el golpe o la lesión lo que ocasiona la muerte, sino sobre todo los edemas que quedan del golpe allí, es decir, la sustancia que queda allí adentro que puede ocasionar algún tipo de obstrucción. Aparte de eso, también podemos encontrar lo que se conocen como las apoplexias, que no es nada más sino los accidentes cerebrovasculares provocados por alguna obstrucción o alguna ruptura de algún vaso sanguíneo en el cerebro. Estas son las dos causas importantes de la muerte por daño cerebral. Alguna otra lesión también conocida que puede afectar el cerebro es en las enfermedades neurodegenerativas, algunas de ellas conocidas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de la neurona motora, la enfermedad del Alzheimer y la enfermedad del Huntington. Son causas por muerte gradual, es decir, por daño o pérdida del sistema neuronal del cerebro. ¿Qué es lo que va ocasionando? Pérdida de conocimiento, pérdida de memoria, pérdida de lo que es el sistema cognitivo y también inmovilización de ciertas partes del cuerpo. Esto es, pues, por lo menos esto es todo de lo que les voy a hacer mención a el cerebro, las características, las estructuras, algunas partes del mismo, las funciones que pueden obtenerse y algunas enfermedades.